120, Karilla A, último renglón, en la Mishnah. Matnitin, Yashnu Miksatan, Yohelu, Kulan, Lo Yohelu. Nos dice ahora la Mishnah, estamos en la última parte del ser de Pesach, estamos consumiendo la ofrenda de Pesach, que es lo último que se consume, como vimos en la Mishnah anterior, el Maftirin Ahara Pesach Afikoman, después del consumo del Pesach, no se puede consumir más nada. Esa fue la interpretación. Está bien que le había dicho, que le había dado Rabbi Yohanan a la Mishnah, hubo otra interpretación, pero nosotros tomamos esta interpretación, ya no se puede consumir más nada. Dijimos también que la ofrenda de Pesach no se puede consumir en dos lugares distintos. En el lugar que se empezó a comer, ahí se lo debe terminar de consumir y no podemos trasladarnos a otro lugar. La Mishnah aquí nos enseña que Yashnu Miksatan, si del grupo de personas que estaba consumiendo el Korban Pesach, algunos participantes se durmieron, por lo que está planteando ahora la Mishnah, es considerado como si fuese una especie de interrupción en el consumo. Sin embargo, al ser que fue Miksatán, fueron parte de los integrantes y los otros aún quedaron despiertos, Yohelu, pueden seguir consumiendo de la ofrenda de Pesach. Y no consideramos como si hubiese habido un cambio de lugar, ya que se mantiene el mismo grupo y no hubo una interrupción en el consumo del Korban Pesach, ya que parte de ellos quedaron despiertos. En cambio, Kulan lo Yohelu. Si todo el grupo empezó a consumir el Korban Pesach, estaban muy cansados, agotados, y se durmieron, y ahora se despiertan y quieren terminar de consumir de la ofrenda de Pesach, no está permitido. El hecho de que todos se durmieron es como que el primer consumo que hicieron del Korban Pesach ya se terminó, y ahora estarían haciendo un nuevo consumo como si fuese en otro lugar. Es una cosa aparte. Antes comieron, ahora están comiendo. Al estar completamente separados, ya que todos se durmieron, es como estar consumiendo en dos lugares. Y consumir en dos lugares es prohibición de la Torah. Jajamim acá también prohibieron por esa especie de similitud que hay, que pareciera como si se está comiendo en dos lugares, en dos situaciones y circunstancias completamente distintas. Este es el motivo que explica el Rashbam por qué no podrían consumirlo. Rabbi Yossi Omer, por su parte Rabbi Yossi dijo, esto que estaba escrito, que si parte de los integrantes se durmieron, pueden igualmente seguir consumiendo o no. Rabbi Yossi Omer, nitnam nemu yohelu, nirdemu no yohelu. La habilitación esa se aplica únicamente si dormitaron, no si durmieron. Quiere decir, partes quedaron despiertos y partes se durmieron por completo, no pueden seguir consumiendo. El dormir lo considera una interrupción total. El grupo se desmanteló, hay una interrupción, ya no pueden seguir consumiendo. Lo que estaba permitido, incluso cuando fue parcial, y solo algunos, es cuando esos algunos se dormitaron y no se durmieron, que vamos a ver en la Gemara cuál es el parámetro y la definición de dormitar. Ni el de Mulo y Ojelu, a Pesach, otra alajá más, a Pesach, Ahar Hatzot, Meta Yadayim. Y la carne de la ofrenda de Pesach, una vez que llega a Hatzot, una vez que llega a la medianoche, y la medianoche aquí no se refiere las 12 de la noche del calendario y el horario gregoriano, sino se refiere a la mitad de la noche del periodo nocturno. ¿Cuánto es la prolongación de toda la noche? Justo en medio. Si la noche dura 12 horas, será luego de 6 horas haber comenzado la noche. Si la noche tiene una prolongación de 10 horas, a la quinta hora será la mitad de la noche. Esto varía en cada lugar del mundo en base hacia ahí. Es más verano, más primavera, estamos en países tropicales donde se mantiene prácticamente equilibrado durante todo el año,
y a qué hora es exactamente la puesta del sol y la salida del sol. En base a eso se calcula cuál es la mitad de la noche. Y una vez que llega la mitad de la noche, la carne de la ofrenda de Pesaj impurifica las manos de quien lo toque. Normal, de acuerdo a la Torá, ningún alimento puro obviamente impurificaría a la persona. Es más, incluso el alimento impuro de la Torá no tiene ninguna capacidad de impurificar a la persona. Como estudiamos en el primer capítulo, aquí mismo, en el Tratado de Pesajim, comidas no impurifican personas. Es solamente por decreto rabínico que existe que pueden purificar. Y si purifica a la persona, impurifica todo su cuerpo. Aquí, los Jajamim hicieron una especie de valla, como vamos a ver Beli Neder en la próxima clase, y dijeron que la carne del Corbán Pesaj, una vez que llegó la mitad de la noche y no se la puede consumir, quien la toque, sus manos, solamente sus manos, van a quedar impuras. A Pigul, de anotar, también el Pigul, que lo vamos a explicar bien, fue estudiado anteriormente, pero lo vamos a volver a repetir. Beli Neder en la clase que viene, el Pigul, que es una forma de arruinar una ofrenda, quien toque la carne de esa ofrenda arruinada, o ve a notar, quien toque la carne de cualquier ofrenda, una vez que ya pasó su tiempo de consumo, que en todos los korbanot es cuando amanece, una vez que amanece no se puede consumir, puede ser el primer amanecer o el segundo amanecer, depende el tipo de corbán, pero una vez que la carne se transforma en notar, en sobrante, y no se la puede consumir, también en esos casos impurifica las manos de la persona. Dice la Gemara, volvamos a la primera parte de la Mishnah. Teníamos los comensales, están consumiendo el Korban Pesaj, parte de ellos se durmieron, parte de ellos quedaron despiertos. Dios sí dijo, no se puede seguir consumiendo el Korban Pesaj, pero si dormitaron, esto es lo que dijo el Dios Yomer, si dormitaron parte de ellos, pueden seguir consumiendo todos del Korban Pesaj. Nirdemu, se durmieron, lo yojelu, ahí no pueden comer. Pregunta la Gemara, como planteamos antes, ¿cuál es la definición de dormitar? Amar Rabashe, dijo Rabashe, nim, velonim, está dormido, pero no lo está. Tir, velotir, está despierto, pero no lo está. Es decir, es un estado de somnolencia. Kegón. Y grafica la Gemara con un ejemplo práctico. De Karele Beane, nosotros le llamamos, le hablamos, y él responde. Está con los ojos cerrados, balbucea y contesta a nuestra pregunta. Pero no sabe respondernos cosas que tenga que pensar. Si nosotros, dice Rashbam, le consultamos y le preguntamos, ¿dónde has guardado los zapatos? ¿Qué? No sabe respondernos. Responde, entiende que le hablamos y responde a lo que estamos hablando, pero no responde a la pregunta que le estamos diciendo, porque no está tan despierto como para poder razonar y darnos una respuesta. Sin embargo, no está tampoco tan dormido, ya que si nosotros le preguntamos, ¿lo has dejado en el cajón? Y él contesta sí. Entonces, o contesta no, no importa. Pero si él, cuando nosotros le preguntamos por el lugar, él sabe contestar sí o no, quiere decir que tienes una pequeña pizca de lucidez y no está completamente dormido. Eso se llama estado de somnolencia. Y ahí es cuando está diciendo el Pío, sí, pueden seguir consumiendo el Korban Pesaj. No se considera interrupción, todavía no se perdió 100% la cordura y la conciencia. Se llama que estamos continuando en el mismo grupo y la misma unión y no hay ningún inconveniente.
Abayé, cuenta la hermana Abaya, Tip Kamel Rabá, se encontraba sentado delante de Rabá en la noche del Seder del 15 de Nisan. Hazar de Kanimnem lo observó y vio que Rabá, aparentemente exhausto de todos los preparativos y corridas previas a Pesach, mientras estaban consumiendo la matzá, empezó a dormitar. La cabeza de él se caía. Amarle Minam Kanaimor. Dijo, disculpe, Jajam, maestro, está dormitando. Amarle Minume Kaminamnem. Es verdad, sí, estoy dormitando, un poquitito. Utenan, pero eso no es ningún problema. Ni Tramnemu Yogelu, ni el Demu no Yogelu. La Mishnah ya aclaró. Dijo el Biosi, si es solamente dormitar, se puede seguir consumiendo. Si se durmieron, no se puede seguir consumiendo. De aquí aprendemos que lo mismo se aplica con la matzá. Abayé y Rabbá no estaban ya en la época que existía el Bet HaMikdash. Ellos estaban posteriores. No había Korban Pesach. Esto les pasó mientras estaban consumiendo el último kazait, el último volumen de matzá. Y, sin embargo, debían cuidarse de no quedarse dormidos, ya que la matzá esta que nosotros comemos representa también y suplanta de alguna manera las condiciones del Korban Pesach. Y así como el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach no la podíamos comer en dos lugares, tampoco la matzá esta se puede consumir en dos lugares. Y así como el Korban Pesach, si se quedaron dormidos, no pueden seguir consumiéndolo. Lo mismo la matzá, no puede seguir consumiéndola. Así como también dictaminó el Shulchan Aruch. Ahora, pasamos a la segunda parte de la Mishnah. A Pesach, Achar Hatzot, Metameta Yadayim. La ofrenda de Pesach, dijimos una vez que llega la medianoche, quien toque de su carne, se le purifican sus manos. Alma, Mehatzot notar. Aquí estamos viendo entonces que el Korban Pesach, una vez que llegó a la mitad de la noche, es considerado sobrante y excedente y no se lo puede seguir consumiendo. Si se podría seguir consumiendo, entonces ¿por qué van a decretar los Jajamim que impurifiquen las manos? Si todavía hay obligación de la Torah de seguir consumiéndolo. Si no, va a la par de la última parte de la Mishnah, que todo excedente de cualquier ofrenda impurifica las manos. Solo que el Korban Pesach tiene una particularidad. Ya a partir de la mitad de la noche se considera excedente e impurifica las manos de la persona. Mataná, ¿quién es el Taná que sostiene este pensamiento que ya a partir de la medianoche no se puede consumir? Amar Rabbi Yosef, Rabbi Elazar ben Azariahu. Dijo Rabbi Yosef, el autor de este pensamiento es Rabbi Elazar ben Azariahu. De Tania. Tenemos estudiado en una fuente externa que nos dice, está escrito en el pasuk de Ajerú está pasar Balayla Hazé. Comerán la carne de la ofrenda de Pesach Balayla Hazé, en esta noche. Rabbi Elazar ben Azariah Omer, dijo Rabbi Elazar ben Azariah, Neemar kan Balayla Hazé. Aquí, con respecto a la ofrenda de Pesach, dijo claramente la van a consumir en esta noche. Neemar Lehalán, y está escrito en Makat Bejorot, cuando Boreolam mandó a matar a los primogénitos, o él mismo, Kaviahol, se presentó a castigar a los primogénitos, Ve'abarti be'eres Mitzrayim balayla hazé. Kaviahol, figurativamente, dijo Boreolam, yo voy a pasar en esta noche y voy a matar a los primogénitos. Entonces, en la ofrenda de Pesach dice en esta noche. En Makat Bejorot dice en esta noche. Así como el Makat Bejorot, la muerte de los primogénitos, tuvo lugar en la mitad de la noche, Afkar al-Hatzot, si también aquí en la ofrenda de Pesach es hasta la mitad de la noche, se cumplen los mismos métodos. Balayla de esta noche, esta noche. Esta noche es hasta la mitad. Esta noche también la ofrenda de Pesach es hasta la mitad. De aquí aprendió Rabbi Elazar ben Azariah que solo se puede consumir la ofrenda de Pesach hasta Hatzot. Amalo Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva, Valo Kvar Neemar Bechipazón. Si el pasuk dice claramente Bechipazón, con prisa, ustedes van a comer el Korban Pesach.
al Shabbat Hipazón. ¿Qué quiere decir? Hasta el momento en el que ustedes debían apresurarse en salir de Mitzrayim. Los Yehudim no se fueron, como es sabido, de Mitzrayim en la noche, como si fuesen fugitivos y personas que se están escapando. Boreolam les ordenó salir de día. Cuando amaneció y comenzó a aclararse, ahí salieron los Yehudim y ahí se apresuraron en salir. Y la Torah dice que el consumo del Pesach es hasta el Hipazón, hasta el momento en que debían salir con prisa. Quiere decir que tenían toda la noche hasta el amanecer. No como tú estás diciendo el Binazar Ben Azariah. ¿En qué? Si es así, que esta es la lectura del Pasuk, mata Muro Barba Laila, entonces ¿qué es lo que el Pasuk dijo? Van a consumirla en esta noche, que están comparándolo aparentemente con Makat de Jorot. Y se llamará, no señor, de este Pasuk de Behipazón, con prisa, ya aprendemos que tenemos toda la noche. Entonces, ¿para qué aclaró el otro Pasuk? Yahol, Yene Haka Kodashim Bayom, Tamudomar Balaila. Nosotros hubiésemos pensado que el Corbán Pesaj es similar a cualquier otra ofrenda. Todas, absolutamente todas las ofrendas comestibles que figuran en la Torah se traen y se degollan y se salpica su sangre de día. Y el consumo de todas esas comestibles es también en ese día y se puede continuar en la noche subsiguiente. Entonces nosotros también aquí, con respecto al Corbán Pesaj, que también se degolla y se salpica su sangre de día, el 14 de Nisan, en víspera de Pesaj, hubiésemos pensado que tenemos permitido consumirla también durante el día, como es en todas las ofrendas. A eso aclaró el Pasuk, Talmud Omar, Balaila. Por eso hubo necesidad que la Torah aclare en la noche. Balaila unejal velo nejal bayom. Van a consumirlo de noche y no de día. Es decir, no vino a condicionar hasta la mitad de la noche. Ya sabemos que se puede toda la noche. Vino a aclararnos que solo se puede consumir de noche y no de día, a diferencia de todo el resto de los korbanot. Así es como estudió Rabbi Akiva los Pesukim. Pero queda aún un detalle por aclarar. Rabbi Akiva, hay hazé, maya vidre, ¿qué hace Rabbi Akiva con la expresión esta? ¿Para qué la Torah tuvo que aclarar? Viajero esta pasar balaila hazé. Comerán la carne de Pesaj en esta noche. Comerán la carne de Pesaj de noche. Ya con eso alcanza para decir que es de noche y no de día. ¿Por qué aclaró esta? Mi banene maute laila aher. Viene a excluir esta noche y no otra noche. Y aquí la situación se nos dificulta un poquitito más. Porque ¿cómo vamos a pensar consumir la ofrenda de Pesaj en otra noche? Hoy, 14 de Nisan, se hizo la ofrenda de Pesaj. Ahora a la noche hay que consumirla. No encontramos que una ofrenda se haga un día y tengamos que consumirla el otro día. Es más, tendríamos que haber dicho, como dijimos, consumirla el mismo día del 14 de Nisan y continuar a la noche. Y ahora estamos diciendo que había lugar a pensar que nosotros podíamos consumirla otra noche de otro día. Y se llamará, escucha bien. El Pasuk vino de Maut el Ailajer, vino a excluir, ¿sí?, otra noche, Udeata, para esto vino. Sal cada tajamina. Nosotros podíamos haber pensado lo siguiente. Hoy Pesach Kadashim Kalim, Mushlamim Kadashim Kalim. Tanto la ofrenda de Pesach como la ofrenda Shelamim, la ofrenda de armonía, ambas están comprendidas en lo que se llama Kadashim Kalim, ofrendas de una Kedushá liviana. Tenemos otras, como el Hatat y el Asham, que son ofrendas de mayor santidad, y esas no pueden salir en absoluto de las paredes de la Azará del Bet HaMikdash, las paredes del patio del Bet HaMikdash, tienen que quedarse adentro y consumirse ahí adentro, y menos tiempo de consumo. Pero el Pesaj, al igual que el animal primogénito, al igual que el animal diezmado, todos ellos son Kadashim Kalim, son ofrendas de un nivel de santidad inferior y más liviano. Entonces, yo hubiese hecho un paralelismo entre una y otra.
Mashlamim, Nehalim Shlamim Belaila Ejad. Así como la ofrenda de armonía, la Torah puso el tiempo de consumo el mismo día que la traemos, la noche siguiente y el día siguiente. Ejemplo práctico: si el hombre trajo un martes durante el día, obviamente todas las ofrendas son de día, como dijimos, un martes trae la ofrenda de Shlamim, de armonía, ese mismo martes de día puede consumirla. La noche del martes, para miércoles, también puede consumirla. Y durante el día miércoles, también puede consumirla. Es decir, que el tiempo que le puso la Torah son Shenei Yamim Belaila Ejad. 2 periodos diurnos y el periodo nocturno que está en el medio. La segunda noche ya no se puede consumir, ya está prohibido consumirla. Entonces, si bien es verdad que la ofrenda de Pesaj no la puedo consumir en el mismo día, como ya nos ha aclarado Pasuk, Balaila, de noche y no de día, pero hubiésemos respetado el mismo criterio. Af Pesaj o Kim Lelot Makom Yamim. En la ofrenda de Pesaj hubiese suplantado los días por las noches y hubiese dicho Beyen Ejad, Shnei Lelot, Beyom Ejad. Hubiésemos dicho que su tiempo de consumo sean 2 noches y un día. La ofrenda de armonía son 2 días y una noche. La ofrenda de Pesaj son 2 noches y un día para mantener la misma relación. Es verdad, está corrido, pero esa es una aclaración que dijo la Torah. Corban Pesaj a la noche, no en el mismo día que lo trajeron. Entonces hubiésemos pensado también en ese sentido que sean 2 noches y un día. Por eso dice el Rabbi Akiva, tuvo que venir la Torah y aclararnos: ustedes lo van a comer esta noche. No hay otra noche posible. No va a cumplirse la relación y la analogía con la ofrenda de armonía. Es esta noche y no hay ninguna otra noche para comerlo. Por eso era necesario aclararlo. Birazab Nazariah Marlejair. Birazab Nazariah, por su parte, va a decir: ¿de dónde aprendemos nosotros este concepto? Pilototiru ad bokarnaf, que eso ya lo aprendo. Lo que la Torah dijo que no puede sobrar hasta la mañana. ¿Cómo vamos a pensar que se puede consumir al día siguiente y la noche subsiguiente, 2 noches y un día, si la Torah dijo no puede sobrar nada hasta la mañana? Si no puede sobrar hasta la mañana, sí o sí tiene que ser consumido en esta misma noche. Entonces, ¿para qué aclaró esta noche? Es evidente que tiene que ser esta, si no puede sobrar hasta la mañana. Por eso el Birazab Nazariah dijo que la aclaración de esta noche debe ser comparado con Makat Bejorot, que también ahí figura esta noche, y enseñarnos que es hasta la mitad de la noche. El Rabbi Akiva Marleja. Y a este último argumento el Rabbi Akiva también tiene lo que explicar y argumentar. Y la Katabra Hamana Hazé, si la Torah no hubiese dicho esta noche, Havamina May Boker, hubiésemos dicho, ¿a qué se refiere la Torah que no sobre hasta la mañana? Boker Sheni, que no sobre hasta la segunda mañana. Yo hubiese respetado los mismos criterios. 2 días y una noche. En Pesaj son 2 noches y un día. Esta noche, el día siguiente y la noche posterior. Y lo que dijo que no sobre hasta la mañana es que no sobre hasta la segunda mañana. Y estaba todos los pesukim entonces perfectamente encuadrados. Por eso tengo que aclarar la Torah. Esta noche no hay otra. En cambio, Birazab Marleja, Birazab Nazariah va a explicar: coneja de cantar Boker Rishon. Birazab Nazariah dice: si la Torah dijo hasta la mañana, es hasta la primera mañana que se nos presenta, no la segunda. Entonces no es necesario aclarar esta noche, y por eso le queda además para hacer la de Rasha que nos dijo que es hasta la mitad de la noche. Amar Rabá, dice ahora Rabá, una persona que hoy en día come matzah, y ya dijo Rabá en la clase anterior que es obligación de la Torah matzah incluso hoy en día. Quien come matzah hoy en día pasada la mitad de la noche, el Birazab Nazariah lo yatzah yedei jovato, de acuerdo al Birazab Nazariah, no cumplió con la obligación de matzah. Si bien la Torah dijo ba'erev tochelu matzot, hay que comer matzah en la noche de 15 de Nisan, si pasó la mitad de la noche, de acuerdo al Birazab Nazariah, no cumplimos con ninguna mitzvah. Se llamará Peshita. Y sí, es obvio, claro. Necesitamos que Rabá nos haga esa aclaración.
¿De qué van de Itkash de Pesach? ¿Qué Pesach dame? Si la Torah comparó la matzá con el Korban Pesach, y de hecho nos había dado la orden original de comer la matzá y el maror conjuntamente con la ofrenda de Pesach. Entonces, si nosotros sostenemos, como le pidas a Benazariah, que la ofrenda de Pesach se puede consumir solamente hasta la mitad de la noche, entonces también la matzá y el maror son consumibles solamente hasta la mitad de la noche, si van conjuntamente con la ofrenda de Pesach. Entonces es verdad, hoy en día no tenemos ofrenda de Pesach, pero la orden de la matzá queda igual y tiene que ser hasta la mitad de la noche. ¿Para qué necesitamos que Rabá nos aclare esto? Contesta la Gemara, Mahu del tema. ¿Saben lo que nosotros podríamos haber dicho y objetado? Hafke kerame kesha, ya la Torah nos desligó de la ofrenda de Pesach. Hoy en día no tenemos ofrenda de Pesach. Y basándonos en el pasuk que lo puso a la par, estudiamos en la clase anterior. No hay Pesach, no hay matzá. Entonces, ya la Torah, hasta ahí, los mantiene unidos. No hay Pesach, no hay matzá. Cuando vino la Torah y nos dijo, en la noche actual, sin Pesach, igualmente van a consumir matzá. Entonces, la Torah lo desligó, lo desconectó. No va atado a la ofrenda de Pesach. Y si no va atado, entonces podríamos haber dicho, es toda la noche. Kamashmalan. Aquí vino nos enseñó de que cuando la Torah volvió a involucrarlo y decir igualmente tienen que comer, es igualmente a como era la orden original similar a la ofrenda de Pesach, y solo puede ser consumido hasta la mitad de la noche y no pasada la mitad de la noche. Y así también es como nosotros en la práctica debemos hacerlo. Si bien es discutible si hacemos la halajá como le Benazar Benazariah en lo que respecta a la ofrenda de Pesach, también los jajamim están de acuerdo que debemos anticiparnos y no retrasarnos más que la mitad de la noche, como una prevención y una valla. Y así también es en la matzá, tiene que ser consumida antes de la mitad de la noche.